Hola chicos, bienvenidos a Mate Lúdica. El día de hoy veremos el tema 2.1, concepto de la proporcionalidad inversa. Acompáñenme a ver el problema inicial. Nuestro problema dice, el área de los cuadriláteros es 6 centímetros cuadrados. Su base es X centímetros. Y la altura es Y centímetros. Haz lo siguiente. Literal A. Completa la tabla. Ahora, ¿qué podemos observar? Vamos a ir resolviendo literal por literal. Los cuadriláteros mostrados son, ¿qué tipo de cuadriláteros? Son rectángulos. Por lo tanto, ¿cómo obtenemos el área de un rectángulo? Dice el problema que el área de todos esos rectángulos son 6 centímetros cuadrados. ¿Pero cómo lo obtenemos? Multiplicando la base por la altura. Observamos el rectángulo morado donde la base es 6 centímetros y la altura 1 centímetro. 6 por 1, 6. Tenemos un rectángulo de área 6. Ahora observa el rectángulo verde. Su base es 3 y su altura es 2. 3 por 2, 6 centímetros. ¿Cuál es la condición entonces? La condición es que el área de esos rectángulos sea 6. Para resolver el literal A, se nos presenta la siguiente tabla. Vemos que en el primer rectángulo la base es 1 y la altura es 6. Y si multiplicamos 1 por 6 nos da 6. El primer rectángulo se vería de esta forma. Base 1, altura 6. El punto superior derecho es el punto que me indica el valor de X, que es la base, y el valor de Y, que es la altura. Es el punto 1,6, nuestro primer par ordenado en la tabla. Luego tenemos, según la tabla, nuestro segundo rectángulo va a tener base 2, es decir que X vale 2. Como en la condición nos dice que el área siempre tiene que ser 6 centímetros cuadrados, entonces si la base vale 2, la altura tiene que valer 3 centímetros. 2 por 3, 6 centímetros cuadrados. Cumple la condición. Tenemos en la esquina superior derecha del rectángulo verde el par ordenado que me representa esta situación. X2, Y3. Recordemos que X me representa la base y Y la altura. Entonces escribimos en Y 3. Vamos al siguiente. La base del siguiente rectángulo o el valor de X es 3. Pero como necesitamos que el área siempre sea 6, si la base es 3, la altura tendría que ser 2, ya que 3 por 2 es 6. Y ubicamos nuestro punto que nos indica cuál es la base y cuál es la altura. Ahí tenemos entonces el par ordenado. Vamos a completar nuestra tabla. Escribimos entonces que cuando la base representada por X es 3, la altura representada por Y será 2. Ahora tenemos un cuadro ya lleno, que es que cuando la base es 4, la altura es 1.5. Lo vemos en el rectángulo rosa. Base 4, altura 1.5. Y tenemos ahí el par ordenado que me representa la base y la altura. Luego tenemos en la tabla que cuando la base vale 5, la altura vale 1.2. Lo tenemos ahí representado. Y siempre el área de ese rectángulo es 6 centímetros cuadrados. Tenemos un último dato.
Cuando X, que me representa la base, mide 6 centímetros, ¿cuánto medirá la altura? Vemos ahí el rectángulo café, de base 6, y la altura debe de ser 1 para que su área sea 6 centímetros cuadrados, ya que 6 por 1 es 6. Y tenemos ahí el punto que nos representa el par ordenado que vamos a escribir en nuestra tabla. Cuando la base es 6, entonces la altura será 1. Hemos completado entonces nuestra tabla. Nótese que todos los rectángulos tienen área 6 centímetros cuadrados como lo dice la condición. Y lo podemos ver al multiplicar la base por la altura o bien X por Y, que es lo mismo. 1 por 6, 6, 2 por 3, 6, más adelante 4 por 1, 1.5, 6 y así en toda la tabla. Resolvimos el literal A. Ahora veamos el literal B. Cuando X se multiplica por 2, 3, etc., ¿cómo cambia el valor de Y? Veamos. El valor de X, 1, lo vamos a multiplicar por 2 y nos da 2. Si tomamos de nuevo ese valor, 1, y lo multiplicamos por 3, nos da 3. Si tomamos siempre el valor 1 y lo multiplicamos por 4, nos da 4, que es el siguiente valor. Y así sucesivamente podemos ir obteniendo los valores de la tabla en X. Pero ¿qué pasa con Y? 1 se multiplicó por 2. ¿Y 6 será que se multiplica por 2? Si multiplico 6 por 2 no obtengo 3. ¿Qué operación parece que se ha hecho? Parece que 6 se ha dividido entre 2. Pero lo vamos a expresar como multiplicación. Si recuerdas, en unidades anteriores vimos que dividir por un número es lo mismo que multiplicar por su recíproco. Entonces, dividir entre 2 es lo mismo que multiplicar por un medio. ¿Qué pasa entonces con 6 para obtener 2? Se divide entre 3, o que es lo mismo, multiplicar por un tercio. ¿Y qué hacemos con 6 para obtener 1.5? Dividir por 4, que es lo mismo que multiplicar por un cuarto. Si observamos, X se va multiplicando por 2, por 3, por 4, en cambio Y se va multiplicando por el recíproco de esos números, por un medio, por un tercio y por un cuarto. Respondemos entonces el literal B. Veamos el literal C. ¿Cómo se le llama a esta relación? A esta relación la conocemos como proporcionalidad inversa. El literal D nos dice, expresa el área con X y Y. Sabemos que el área de estos rectángulos es 6 centímetros cuadrados. ¿Y cómo la obtengo? Multiplicando base por altura. X me representa la base y Y la altura. Por lo tanto, 6 es igual a XY. O es lo mismo, 6 es igual a X por Y, que es lo que significa. Ahora el literal E, que dice, despeja Y en la expresión del inciso D, es decir, el apartado anterior. Teníamos que 6 es igual a X por Y. Eso es lo que habíamos hecho en el literal anterior. Nos piden ahora que despejemos Y. Para despejar Y, tengo que dejarla sola. Es decir, voy a dividir entonces entre X.
X aquí está multiplicando con Y y ahora pasará a dividir. Tenemos entonces despejado Y. 6 entre X es igual a Y. Y respondemos entonces el literal E. Al despejar Y se obtiene que Y es igual a 6 entre X. Es decir, que si yo quiero encontrar los valores de Y, tengo que dividir la constante entre el valor de X. Nótese la diferencia. Antes, cuando queríamos encontrar el valor de Y, se multiplicaba la constante por el valor de X. Eso era en la proporcionalidad directa. En la proporcionalidad inversa, la constante se divide entre el valor de X para encontrar Y. Esta proporcionalidad inversa puede notarse también su diferencia en la gráfica. Si nos damos cuenta, cada uno de los puntos que están nombrados aquí son los puntos que están, las coordenadas de los puntos que están en la tabla. ¿Qué pasa? Hemos graficado esos puntos y ¿será que al unirlos nos da una línea recta igual que en la proporcionalidad directa? ¿Tú qué opinas? A simple vista se notaba que no, pero hemos trazado la gráfica para que se corrobore. Si te das cuenta, en la proporcionalidad inversa, la gráfica no es una línea recta. En este caso tenemos una línea curva en el plano cartesiano en su segundo cuadrante. Podemos observar entonces que hay varias diferencias entre la proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa. ¿Qué estamos aprendiendo el día de hoy? Cuando Y es función de X y se expresa de la forma Y igual A entre X, que fue lo que vimos, acordémonos que A es constante, o X por Y es igual a A, esto sin considerar el 0. Se dice que Y es inversamente proporcional a X. A sigue siendo la constante de proporcionalidad, eso no cambia. Lo que cambia es la forma en la cual lo encontramos. Y podemos ver también que al multiplicar por 2, por 3 y por 4, la variable X, la variable Y se multiplica por 1/2, 1/3, 1/4, etc. La diferencia que habíamos visto es que para encontrar la constante A multiplicamos X con Y. En la proporcionalidad inversa, mientras que en la directa se dividía Y entre X. Veamos ahora algunos ejercicios de lapicito. Tenemos este. Para una de las siguientes situaciones, si la relación entre las variables es de proporcionalidad inversa, elabora una gráfica y escribe la constante y la expresión Y igual A sobre X. Veremos el literal A. En un recorrido de 12 kilómetros, la velocidad es X kilómetros por hora y el tiempo es Y horas. ¿Cómo representamos esto? Recordémonos primero que el recorrido es 12 kilómetros, estamos hablando de distancia. Tenemos velocidad y tenemos tiempo. Recordando clases anteriores, distancia, velocidad y tiempo lo podemos expresar de la siguiente forma. Tiempo, que es Y horas, es igual a distancia entre velocidad. Por lo tanto, esto se escribiría como que Y es igual a 12, que es la distancia, entre la velocidad, que es X. Con esto podemos formar una tabla de esta forma.
Sabemos que el recorrido es de 12 kilómetros, es decir, más de 12 kilómetros no se da. Y tenemos que cuando x vale 1, es decir, al haber pasado el recorrido a una velocidad de 1 kilómetro por hora, entonces el tiempo que se habrá tardado es 12 horas. Luego, cuando la velocidad sea de 2 kilómetros por hora, necesitaremos 6 horas. Cuando la velocidad sea de 3 kilómetros por hora, necesitaremos 4 horas. Y así sucesivamente hasta llegar al final. Cuando la velocidad sea de 12 kilómetros por hora, habremos llegado en 1 hora. ¿Cómo obtenemos esto? ¿Cómo obtenemos y? Dividiendo 12 entre el valor de x. ¿Por qué razón? Porque 12 es nuestra constante y en este caso tenemos una proporcionalidad inversa. Adicionalmente, quiero mostrarte cómo iría la gráfica. Ahí están los valores de x y de y en coordenadas, así como en la tabla. Cuando x vale 1, y vale 12. Cuando x vale 2, y vale 6. Y así vamos graficando los puntos y vemos que obtenemos una línea curva. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Espero que les haya sido de mucha ayuda y nos vemos en la próxima clase.